Muy buenos días a todos, gente. Bueno, los que me vean a esta hora de la mañana, o los que sigan mi página, o bueno, quien sea que esté ahí en algún momento que vea este video. Estaba hoy día pensando, no solo hoy día, sino toda, todo fin de semana, de hecho, después de cualquier reunión familiar o amigos, acerca de, bueno, uy, mañana es lunes, empezamos la vida y todo. Entonces me puse a tomar en conciencia por qué odiamos los lunes, ¿no? No es que nunca lo haya pensado, de hecho, creo saber por qué odiamos los lunes o por qué en algún momento de mi vida también odiaba los lunes o no me sentía a gusto con el inicio de la semana. De todas maneras, café para iniciar el día, ¿no? Y yo pienso que tiene mucho que ver con con el sentido que tenemos o que se le da al trabajo. El trabajo puede parecer algo trivial y puede parecer que es algo obvio. O sea, hay que trabajar, hay que ganarnos la vida, pero es más profundo que eso, va mucho más allá que simplemente asumir ciertas cosas. Es más complicado. Me gustan mucho las lecturas filosóficas que de alguna manera le han dado un sentido a- al trabajo para el ser humano. Es decir, el ser humano tiene un sentido dependiendo también de la cosmovisión que tengas o de la perspectiva que tú le des. Si eres una persona creyente o perteneces a alguna confesión religiosa, el sentido de tu vida va a estar totalmente alineado con lo que ese Dios al que tú le honras o le rindes algún tipo de culto tenga como voluntad para tu vida. Entonces tu vida tiene un sentido. Sin embargo, hay mucha gente que no es creyente, no cree en Dios, y tiene que salir a la vida también sin ese tipo de, sin esa herramienta que tienen algunas personas que son creyentes. Aún dentro, de hecho, de la cosmovisión, por ejemplo, cristiana, que yo la conozco bastante bien, el sentido del trabajo es un castigo al mal llamado pecado original. ¿Por qué digo mal llamado pecado original? Necesitaría otro video para hablar de eso, pero es un castigo a lo que hicieron en teoría las primeras personas creadas por la deidad judeocristiana por haber desobedecido un mandato. Entonces le dicen a Adán, Dios le dice a Adán que a partir de ahora el fruto de la tierra, o sea, Adán de hecho ya trabajaba, pero le dice a Adán de que a partir de ahora vas a trabajar, pero la tierra no te va a responder como siempre lo hacía. Entonces ya el trabajo se convierte en un castigo y de plano pues todos o mucha gente podría estar de acuerdo con eso. Pero esa es la cosmovisión que se le da y actualmente hay mucha gente que vive de esa manera. Bueno, trabajamos y de manera como que medio en broma dicen, bueno, tenemos que trabajar por culpa de Eva, porque Eva comió el fruto y los primeros hombres pecaron. Entonces se ve el trabajo desde una cosmovisión de castigo y de retribución negativa de parte de una deidad, en este caso la deidad judeocristiana. Bien, hay una lectura bastante interesante dentro de un libro que se llama Fenomenología del Espíritu. Lo escribió Hegel, de hecho. De hecho, Marx tomó muchas ideas de Hegel para poder armar todo el concepto que al final termina arrojando en su libro El Capital, ¿no? Eh, y en este libro estoy seguro que hay mucha gente que es experta en este tema y no quiero pretender yo serlo. Sin embargo, hay una idea que me parece bastante interesante acerca del trabajo. Dentro de este libro hay un apartado que habla acerca de la dialéctica del amo y del esclavo. Y en esta dialéctica, para resumirlo, porque me encantaría hablar de eso también en otro video, comenta que el esclavo termina viéndose reflejado en el trabajo que realiza, mientras el amo probablemente encuentra identidad o busca identidad de aquellos que son como él, que tienen su misma condición. Pero el esclavo, en esta dialéctica, en esta especie de analogía, el esclavo no encuentra quien lo reconozca a él. Sin embargo, encuentra identidad en la obra de sus manos, en la obra que él termina realizando como trabajador. Es ahí.
donde él encuentra dignidad, encuentra identidad y puede reconocerse a sí mismo y se siente satisfecho de quién es. El tema es que actualmente el trabajo es un medio de sobrevivencia para todos nosotros, para todas las personas. Y no es un medio, no, el trabajo es una obligación y no es más que todo una opción. Yo me pregunto, siempre me pregunto, ¿qué pasaría en una sociedad si el trabajo fuera una opción? Hay personas que sí trabajan porque les gusta trabajar, han elegido trabajar a pesar de que probablemente nacieron en otro tipo de nivel socioeconómico. Y quiero recalcar algo, probablemente tú no seas el caso, probablemente tú digas, bueno, a mí me encanta lo que hago, me levanto los lunes pero con una energía total por ir a hacer lo que hago. Bueno, tú eres la excepción, este video probablemente no es para ti. Yo le estoy hablando al 90% a la mayoría que detesta los lunes porque simplemente no se ven reflejados en lo que hacen a diario. Cuando hablamos del trabajo, y me gusta mucho el tema o lo que puede hacer un carpintero, por ejemplo. Un carpintero hace un mueble, hace una silla y termina el trabajo y mira lo que ha hecho con sus manos y se siente orgulloso, se siente digno, se ve en el trabajo de lo que ha realizado y eso le devuelve una identidad y le devuelve un reconocimiento dentro de la sociedad. Eso es uno. Dos, se da cuenta de que tiene la capacidad de transformar el entorno en el que vive, que es una idea bastante interesante y que muchas veces la religión, que promete una vida post-muerte, le da tanto énfasis a la promesa post-muerte que nosotros evitamos transformar, o la gente creyente evita transformar el entorno en el que está, porque hay una promesa mejor después de esta vida. Pero repito, las personas que no son creyentes tienen que vivir o sobrevivir con un trabajo que probablemente odien o detesten. La gente odia los lunes porque es muy probable que no se sientan identificados, que no se vean reflejados en lo que hacen a diario. ¿Por qué tienen que elegir trabajos en los que no se sienten identificados y en los que no se sienten reflejados? Porque el trabajo es un medio no de vivencia, sino es un modo de sobrevivencia en un estado que hemos creado nosotros mismos como sociedad, el cual tiene como principal medio de transacción, aunque no lo creas, un método imaginario llamado economía, dinero. La gente me da mucha gracia cuando me encuentro gente que dice, yo no creo en nada, yo no creo en ninguna religión, y no se dan cuenta que creer en que aceptar la economía como tal, estás aceptando igual un imaginario colectivo que nos permite vivir. De hecho, los días también son conceptos creados por nosotros mismos para darle un tiempo, un nombre a las cosas que hacemos. O sea, en realidad, el lunes, martes, miércoles, en sí, como tal, no existen como tal. Nosotros les hemos dado esas nomenclaturas para poder encontrar un orden, para poder calendarizar, para poder hacer lo que nosotros como sociedad queremos hacer. Sin embargo, no existen como tal. Así como la moneda como tal es un consenso que tú y yo nos inventamos, y no lo digo yo. Acá cito a Harari en su libro Sapiens, cuando él habla que la economía termina siendo eso. Termina siendo un concepto abstracto que a las finales lo terminamos creyendo tú y yo para poder vivir. Bueno, ese concepto abstracto llamado dinero no se consigue de otra manera, salvo que vendiendo tu tiempo y vendiendo tus manos. Bueno, tú dirás, bueno, yo vendo en realidad mi capacidad intelectual. Sin embargo, hay un montón de gente que vende su fuerza y su tiempo, sobre todo en los rubros de construcción, donde una persona puede entrar a las 7 de la mañana, puede salir a las 7 de la noche, termina molido,
por todo lo que ha hecho en el día, porque ha vendido su fuerza física, estará 2 horas más en su casa, 8 o 9 de la noche, se muere de sueño por todo lo que ha hecho en el día y se duerme y al día siguiente se levanta y se vuelve a ir a trabajar. Y así pasan los días. Entonces acá viene una pregunta bastante interesante y es una frase que me enseñaron de niño, me enseñaron en el colegio, me enseñaron en la iglesia a la que asistía. El trabajo dignifica al hombre. La pregunta es, ¿todo trabajo dignifica al hombre? ¿Todo trabajo de verdad lo hace digno? ¿O podríamos mejorar las condiciones laborales de las personas probablemente menos favorecidas, que simplemente no se ven reflejados en lo que hacen y si lo hacen es porque tienen que sobrevivir? Y a las finales eso genera bastante frustración, genera bastante insatisfacción de la vida y muchos de ellos, que es lo que es interesante cómo nosotros podemos, cómo podemos contarnos historias a nosotros mismos para sobrellevar ciertas circunstancias que se nos muestran como adversas. Por ejemplo, si tienes un trabajo de miércoles, es un trabajo en el que prácticamente vendes todo tu día, 12 horas trabajando, lo que probablemente haga tu mente va a ser, bueno, al menos tienes trabajo. Y, y con esa idea, pues tienes la opción o esa idea te va a permitir sobrellevar algo que no necesariamente te hace sentido a ti como persona, porque simplemente no te ves reflejado en lo que haces. No sientes que es algo que te devuelve la identidad. O sea, yo, y no lo digo no lo digo por algún tipo de opinión arbitraria. De hecho, tengo bastantes conocidos en el rubro al menos de construcción. Hay otros rubros, ¿no? Que si bien es cierto, puede parecer que es menos tedioso, como las personas que trabajan de madrugada en un call center, las personas que de alguna manera están todo el día y todos los días metidos en una laptop, en una computadora, me incluyo, yo estoy todo el día metido en la laptop, en la computadora, y que se ha visto intensificado por el home office o por el trabajo que hacemos en la casa. Porque claro, ya no es de repente trasladarte, de pronto lo que... Mira, no me siento identificado con lo que hago. No siento que lo que hago me dignifica. No me veo reflejado en mi trabajo. Y trabajo para sobrevivir. Y encima, todo eso que antes lo dejaba fuera, ahora lo tengo que meter a mi casa. Y tengo que estar, mi casa de pronto, que debería ser el refugio y que termina siendo el refugio de mi día laboral, termina siendo más bien el lugar de mi centro laboral. Y encima tengo que estar metido ahí en reuniones inacabables, conectado a los auriculares, y uno se llega a preguntar en un momento si acaso, hey, ¿este es el sentido de la vida? Para esto más o menos es lo que eh, fui llamado a un plano de existencia. Este es el todo. eh, este es el todo del ser humano. Trabajar, como diría por ahí un autor bíblico, aflicción de espíritu. O sea, después de todo el discurso y después solamente queda esto. Y probablemente pueda parecer algo pesimista, ¿no? Bueno, deberías darle gracias a Dios de que al menos tienes trabajo, agradece. Hay un montón de gente que no tiene, no tiene trabajo, pero o sea, si yo acepto esto tal como está, hay un montón de gente que lo acepta. Bien por ellos. Bueno, yo soy el que no acepta y que trata de poner las cosas así, crudas, porque, porque la discrepancia de ideas, porque estar insatisfecho con el sistema, siempre generó progreso. Por ejemplo, en la etapa de la esclavitud o en la etapa feudal,
para que se aboliera este tipo de sistema, sobre todo la esclavitud, alguien tuvo que estar insatisfecho. O sea, ¿se imaginan si los esclavos hubieran dicho toda su vida, bueno, al menos tenemos una casa donde vivir, que probablemente era el placebo que tenían para aguantar ese estilo de vida que tenían? Porque nacieron, muchos de ellos nacieron esclavos y era lo único que tenían en su entorno. Pero hubo gente que no, hubo gente que dijo, no, esto está mal. O sea, no podemos soportar. Yo, por ejemplo, creo que me pondría de lado actualmente de aquellos que dicen, no, no solo basta con tener un trabajo, debe haber condiciones laborales, uno, que me permitan disfrutar de mi familia. O sea, no entiendo por qué un hombre o una mujer que tiene hijos tiene que pasar tantas horas fuera de su casa cuando lo que más necesitan los hijos es el acompañamiento del padre. Sin contar aquellos que trabajan o que antes de pandemia probablemente trabajaban fuera y tenían que pasar horas en el transporte público, unas horas que ya de por sí eran estresantes. Entonces trabajar por donde lo veas, al menos aquí en Perú, es un acto totalmente de irritación de gente que no trabaja en lo que ama para poder sobrevivir. Sin contar, sin contar el hecho de que muchos de nosotros somos presas de un consumismo, ¿no? Es decir, incluso la gente que trabaja para sobrevivir puede separa un dinero para comprar cosas que no necesita, creyendo de que de esa manera alcanza cierto estatus y obtiene, no sé, qué sé yo, eh, cierta elegancia, ¿verdad? De hecho, el marketing y la publicidad son tan agresivos que usan terminologías de guerra, target, estrategia, impacto, ataque, porque muchas de las terminologías del marketing viene de estrategias de guerra, porque al final lo que se desea o lo que desean es justamente eso, atacar a una determinada cantidad de gente con el único fin de poder, ¿qué cosa? Vender más determinados productos. Pero bueno, ese es un tema aparte. Yo soy marketero, hago publicidad y conozco muy bien las terminologías y puedo criticar la propia profesión que realizo. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar hoy. Es un poco sombrío hablar de estos temas, sobre todo cuando ya te has autocontado que al menos tienes trabajo, pero hoy yo vengo con una idea. Esto es todo lo que podemos hacer como sociedad. Esto es todo lo que yo voy a hacer. Para eso vine a un plano de existencia, para pasarme horas y horas sin poder hacer algo que probablemente de verdad me guste y me apasione. Una cosa más, me estaba olvidando. De esta carencia y de esta necesidad, de este encarcelamiento que tenemos o que tienen las personas que no se ven reflejadas en lo que hacen, se aprovechan pseudo pastores, pseudo gurús, líderes religiosos para prometer una vida facilista que les haga salir de esta, como le llaman ellos, de esta carrera de la rata. Los líderes religiosos piden dinero a cambio de riquezas para que justamente tengan libertad y los gurús del marketing, de los negocios multinivel, se aprovechan justamente de esta capacidad o de esta carencia para poder vender sus productos y para poder más bien ellos hacerse ricos, al igual que muchos pastores, a costas de la desesperación y de la insatisfacción de vida que tienen muchas personas que justamente están hartas de tener que trabajar solamente para sobrevivir. Entonces, odiamos los lunes porque no nos sentimos reflejados, o al menos mi postulo lo siguiente.
odiamos los lunes porque no nos sentimos reflejados en lo que hacemos, porque sentimos que no nos dignifica y porque trabajamos netamente para sobrevivir en un sistema que ya de por sí me invita al consumismo y encima soy víctima del consumismo. Víctima en el sentido de que recibo mucha información de parte de publicidad, no en el sentido de victimizarnos, uy, pobre de nosotros, tenemos que... No, porque al final tenemos ciertas decisiones. Sin embargo, sí somos impactados y bombardeados por una gran cantidad de información publicitaria, marketera, que nos invita a gastar incluso el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para terminar impresionando a gente a la que no le importamos, ¿no? Un poco lo que pasa en lo que comenta uno de los protagonistas de la película El Club de la Pelea, una película muy interesante que justamente hace una crítica a este sistema. Entonces, ¿cuál es el asunto? Este es el asunto que yo traigo sobre la mesa para que se empiece a hablar de ello al respecto. Porque de estas discrepancias de ideas, nosotros podemos generar el progreso. Probablemente mucha gente no esté de acuerdo conmigo y me parece genial. Porque del choque de ambas ideas va a venir una síntesis que nos va a permitir progresar como sociedad. Darle mejores condiciones a los que trabajan y mucha presencia fiscalizadora del Estado en varios rubros no regulados. Hay bastante jóvenes que trabajan de amanecida para solventar sus estudios y mano dura legalmente contra estos gurús y contra estos líderes religiosos que se aprovechan de esta necesidad para sacar un provecho netamente económico. Algo bastante obsceno en realidad. Los diezmos, las cruzadas de sanidad, o estos tipos que te venden Fusion, Herbalife, OmniLife, y todo esto con promesas de salte de esta rutina. Y de hecho, la presencia de estos pseudogurús confirma que justamente estamos en una sociedad en la que gente trabaja en cosas que odia. Y eso es una realidad que yo creo en un futuro podemos cambiar. Bueno, déjame, no sé quién vea este video, pero quería hablar sobre esto. Y déjame tu comentario, compártelo, qué sé yo. Y me gustaría escucharte todo dentro del marco del respeto y la buena onda. Buen lunes, buen inicio de semana.